Comercio. Muchísimas gracias. Grupo Parlamentario Aragonés. Sí, bueno, la verdad es que el Grupo Parlamentario Aragonés, yo personalmente, que además he sido presidente de una asociación de comercio local y comarcal en el medio rural, creo que ahora entiendo por qué el Gobierno de Aragón aplica estas políticas a favor del comercio y las empresas ante el profundo desconocimiento del medio rural y del sector. Es una auténtica pena y es una lástima. Número uno, el Grupo Parlamentario Aragonés ha apoyado todas las proposiciones no de ley, incluidas de Podemos, de Izquierda Unida, donde sea, a favor del comercio de proximidad. Número dos, yo creo que no se han leído para nada el objeto de la proposición no de ley. Se lo voy a leer. Para nada. Potenciar autónomos como complemento a sus ventas físicas en el medio rural. Así de fácil. Número tres, asociaciones empresariales sectoriales, como lo desconocen, asociación CEOR-CEPIME, y debajo cuelgan todas las demás, incluidas las asociaciones de comercio. Entiendo el desconocimiento, se lo aclaro por si acaso. Tercer punto. 4. Presupuestos. Oiga, todos los que han votado en contra han votado a favor de unos presupuestos que reducen el menos 71% a las partidas del comercio, incluidas las asociaciones de comercio locales. ¿Y tienen ustedes la cara de decir esto? ¿De verdad? ¿De verdad? No, estoy enfadado, y lo digo de verdad, ante el profundo desconocimiento. Por favor, léanse las proposiciones no de ley y asegúrense de lo que están diciendo. Y acabo, señora presidenta. Simplemente decir que las comarcas han hecho la legislatura pasada, a través de la Consejería de Desarrollo y Turismo, programas en consonancia con las comarcas y con las asociaciones de comercio locales para potenciar este tipo de comercio online y otros muchos a favor del comercio de proximidad. Total desconocimiento de nuevo. Por favor. Y por último, no digan que apoyan al comercio de proximidad y al comercio local y al comercio del medio rural votando en contra, aludiendo a no sé qué de las moratorias de las grandes superficies. Háganselo mirar. Infórmense antes de votar una proposición no de ley y por lo menos se la lean. Y ahora vayan a las asociaciones de comercio locales y defiendan que han votado en contra.